estaban pensando si había alguna diferencia entre modelo procesal acusatorio y principio acusatorio. ¿Alguien me puede decir si es que hay alguna diferencia o es lo mismo? ¿Es lo mismo modelo procesal acusatorio que principio acusatorio? Yo creo que no. No es lo mismo. El principio acusatorio está relacionado con la investidura del fiscal como persecutor del delito y en lo que respecta a la función del juez administrando justicia, relacionado a lo que es la imparcialidad de ambos, ¿no? En el momento de... División de roles. Y nada más, ese es el principio acusatorio. ¿Y modelo procesal acusatorio? A veces hay algunas cositas o distinciones sutiles que desde mi punto de vista son útiles. Una cosa es modelo y otra cosa es principio acusatorio. Le preguntaba en el sentido de si el principio o derecho a la prueba de instancia forma parte del principio acusatorio. No forma parte del principio acusatorio. El principio acusatorio es lo que usted dijo, señorita. La división de roles entre el fiscal y el juez. Ese es el principio acusatorio. Por modelo. Luego ya usted dijo modelo, ¿no? El modelo es algo más, es el sistema, es la forma como se implementa la organización de administrar justicia, ¿no? Entonces una cosa es principio y otra cosa es modelo. El principio acusatorio forma parte del modelo procesal acusatorio, sí forma parte del modelo procesal acusatorio, porque una de sus características precisamente es eso, división de roles, ¿no? Una de sus características, uno de los principios que subyace. El derecho de defensa es un principio que subyace al modelo procesal acusatorio, pero no forma parte del principio acusatorio, ¿no? Entonces, esa pequeña distinción sutil es importante. Otra cuestión preliminar que me es sutil, ahí está, el sistema procesal acusatorio. Forma cómo se estructura un proceso penal en un estado o sociedad determinada en base a determinados principios y reglas. El principio acusatorio constituye solo uno de los principios que subyacen a dicho modelo procesal acusatorio y se restringe a la separación de funciones entre el órgano que acusa y el órgano que tiene la función de juzgar. Principio acusatorio. Es la obligada separación de funciones al interior del proceso penal entre un órgano que investiga y acusa, Ministerio Público y un órgano encargado de juzgar, con la finalidad de evitar la arbitrariedad de este último y garantizar su imparcialidad. Esta es una de las cuestiones fundamentales que Montero Roca toma como referencia para decir que en realidad no hay modelos, que solamente hay un único modelo, que es el modelo acusatorio, porque un modelo procesal, que es el acusatorio, porque el modelo inquisitivo propiamente no es un modelo procesal, dice, porque si uno entiende como proceso a la resolución de una causa o un conflicto de intereses entre dos partes por un tercero imparcial, esa característica no la cumple el modelo inquisitivo, y si no la cumple no es modelo procesal. Entonces Montero Roca, bajo ese razonamiento, termina concluyendo que el único modelo procesal que existe es el modelo procesal acusatorio. ¿Cómo me dice? El inquisitivo sería cualquier cosa menos un proceso, dice. Un procedimiento entendido como un conjunto de trámites para lograr una finalidad puede ser tomado de esa manera, ¿no? Lo que pasa, y yo no coincido en la idea de Montero Roca, por ejemplo, en el sentido de que nos olvidamos que algunos modelos no son puros en la actualidad, no hay totalmente puro. Ustedes sabían, por ejemplo, de que la pluralidad de instancias es propio del modelo inquisitivo. Cuando el modelo acusatorio surgió no había pluralidad de instancias. No era una garantía del modelo acusatorio que nosotros admiramos, es el modelo acusatorio moderno, el ya reformado, el ya matizado, el ya, digamos, pulido, ¿no? Pero ese modelo en su inicio no tenía pluralidad de instancias. ¿Por qué se decía? Porque no es que era público, oral y contradictorio. Entonces todos decían, ¿qué más garantía que la publicidad? El juez está frente a todos, resuelve y esa es su garantía. ¿Para qué someterlo a una pluralidad de instancias donde seguramente o en una segunda instancia ni siquiera va a haber la posibilidad de tener un público? ¿Qué más garantía que lo haga en público? Decía el modelo acusatorio puro. A cambio, el inquisitivo era lo siguiente: ¿por qué la pluralidad de instancias? Y todos ustedes dirán, surgió entonces como algo bueno,
ellos los inquisitivos pensaban en algo favorable, en algo de defensor de derechos fundamentales, tampoco fue ese su sustento. La pluralidad de instancias, ¿por qué cree que usted en el modelo inquisitivo se daba? Claro, eso sería una finalidad loable, pero uno ve el aspecto histórico, no era una finalidad loable. La finalidad era que en esos momentos, ¿quién nombraba a los jueces? El rey. Entonces el rey decía, si yo lo nombro a este juez de repente me traiciona, de repente no me hace caso, ¿quién más para yo poder revisar lo que él hace? Entonces hago la pluralidad de instancias para yo revisar lo que ellos hacen. Y esa era su pluralidad de instancias, ¿no? Pareciera de que fuese en favor del ciudadano, pero en realidad era a favor del rey, para que pudiera revisar lo que sus súbditos hacían respecto a los ciudadanos, ¿no? Algo que de repente tiene un origen negativo, se fue convirtiendo, puliendo en algo favorable para el ciudadano, ¿no? Y ese es un poquito saliéndonos del tema cuando nosotros queremos llegar a un estado donde se pueda admitir el derecho penal del enemigo. Cuando hay crímenes, cuando hay violaciones, cuando hay secuestros, cuando hay muertes, ¿no? Los ciudadanos decimos ya que se aplique todo el rigor que se pueda contra los delincuentes. Y el Estado le pregunta al ciudadano, entonces renuncias al principio de legalidad. Sí, renuncio con tal de mi seguridad ciudadana. Renuncias a la primera instancia, renuncio a todo con tal de que me den seguridad. Muchas veces el ciudadano renuncia a todo lo que ha logrado, no solamente el ciudadano de ahora, lo ha logrado muchos ciudadanos en constantes luchas. Por un momento coyuntural renuncia, pero por ejemplo Díaz Ripollés, que es un autor español, dice, después vamos a ver las consecuencias. Cuando a todo lo que hemos renunciado el Estado comienza nuevamente a abusar, vamos a decir, ¿y por qué renunciamos? ¿Y el Estado acaso nos va a querer devolver lo que ya renunciamos? El Estado ya no nos va a querer devolver. El Estado ya tiene el poder. Nos va a decir, ya renunciaste. Lo que en términos coloquiales se dice, ya perdiste, ¿no? Entonces, no nos dejemos llevar por la coyuntura, ¿no? Sé que es difícil en estos momentos ser un defensor de un Estado social y democrático de derecho que respete derechos fundamentales, principios básicos. Sé que es difícil, pero yo sé que la delincuencia se puede combatir bajo esos parámetros. Y yo pongo un ejemplo bien claro, ¿no? Cuando a Aymar Guzmán lo capturaron, ¿hubo algún disparo? No hubo ningún disparo. ¿Qué hubo? Inteligencia, ¿no? La mejor forma de combatir el crimen es inteligencia. Y leía, por ejemplo, un blog de los hinchas de Alianza y la U. No sé si han leído ustedes en los blogs. Se están pensando en intercambiar camisetas. Que los jugadores de la U jueguen con camiseta de Alianza y los de Alianza con camiseta de la U. Y los hinchas de la U dicen, eso va contra mi honor. Yo cómo me voy a vestir de un aliancista. El aliancista también dice lo mismo. Pero dentro de esa discusión, digamos, podría decirse banal, hay un argumento que ellos dicen y me parece importante. Dicen, lo que pasa que el Estado, a través de esa idea, están queriendo juzgar su ineptitud para poder combatir la delincuencia o poder dar reglas claras respecto a seguridad ciudadana. Creen que cambiando camisetas va a haber menos delincuentes, va a haber menos barristas, va a haber menos comportamientos criminales, pero a veces recurrimos a la fuerza porque no hay razón, que es distinto, ¿no? Entonces, también algunos autores decían que no hagamos que la política criminal sea más criminal que política, ¿no? Entonces hay que pensar eso de un punto de vista de proponer ideas, ¿no? Ahora que se está versando seguridad ciudadana, todos, no, aumento de penas, eliminemos beneficios penitenciarios, claro, aumentemos la pena, ya vamos, lleguemos a todos a cadena perpetua, ya, pena de muerte, y después de pena de muerte, ¿qué nos queda? Pondremos en la sentencia que se vaya al infierno y no al cielo, para que a ver si tiene miedo, ¿no? Y que ya no podemos hacer más allá de la pena de muerte, ¿no? Pero ¿qué nos va a quedar? Nada, no hay forma de luchar, pero si vamos de manera progresiva, siquiera podemos escalar un poco más. Pero si de frente nos vamos al extremo, no nos quedan otras medidas. Eso es el principio acusatorio, separación de funciones entre el fiscal y el juez. Pero eso es una definición conceptual. Esa definición conceptual del principio acusatorio es necesario trasladarlo nuevamente, ¿no? Abstracto, conceptual, trasladarlo a la realidad. ¿Cómo aplicamos este principio acusatorio? ¿Cuáles son sus manifestaciones en lo concreto? Primero, no puede existir juicio sin acusación. Primera característica de la división de funciones. Si tú no acusas, yo no juzgo.
Segunda característica, la conducción de la investigación a cargo de un representante del Ministerio Público, ¿no? Como tú eres el órgano que acusas, tú eres, digamos, el que está señalando a alguien, demuéstrame con pruebas. Y eso viene el tercero, la carga de la prueba tiene el Ministerio Público. Cuarto, el objeto del proceso penal lo determina el Ministerio Público. Quinto, la provisión de la prueba de oficio. En esto, más adelante vamos a hacer un pequeño hincapié en el sentido de que no toda prueba de oficio es inválida, o no toda prueba de oficio va en contra de la manifestación del principio acusatorio. Y en esto quiero un poquito detenerme en el sentido de que cuando uno habla de principios, y uno habla de principios a nivel constitucional, siempre van a existir más de un principio. Es lo que algunos en el nuevo modelo se están olvidando, de que los principios existen junto a otros principios. No existe el principio a la publicidad sola y en su contenido absoluto, sino que existe el principio de publicidad en concordancia con los demás principios, principio acusatorio en concordancia con los demás principios. No existe, ni siquiera los derechos fundamentales son absolutos. ¿El derecho a la vida es absoluto? No hay absolutos. ¿La prohibición de la tortura es absoluta? Lesa humanidad sí, es absoluto. Claro, el Tribunal Constitucional dice eso, está clarito. Pero la prohibición de la tortura ¿es absoluta? ¿Es absoluta la prohibición de la tortura? Sí, es absoluta. Los tratados internacionales dicen que es absoluta, ¿no? Es absoluta la prohibición de la tortura. Bueno, yo estaba convencido también, igual que ustedes, de la prohibición absoluta de la tortura. Acá hay un librito de Kay Ambos que estoy leyendo sobre terrorismo, tortura y derecho penal. Y me da una idea de algo diferente. Me dice, puedes prohibir de manera absoluta la tortura, pero en algunas circunstancias la puedes disculpar. Disculpar. Se refiere a una violación de derechos humanos, la tortura. En principio estoy leyéndolo el libro, no puedo decirle que comparto sus ideas o no las comparto, pero al menos les expongo lo que él dice. Él dice, por ejemplo, y él pone un caso de alemán, y él dice cuando un investigador de policía alemán detiene a un secuestrador que había secuestrado a un niño que tenía que suministrarle una medicina cada 6 horas. Comenzaron a interrogarlo, no decía nada, dónde estaba el niño, y el jefe de policía llegó un momento en que dijo, se venció la hora, hacemos algo, se nos muere el niño porque ya tiene que suministrarse la medicina, tortúrenlo. Sus subalternos agarraron, ni siquiera lo torturaron, y ahí viene la primera disgregación, dice, ¿será lo mismo torturar que amenazar que se le va a torturar? Psicológica. ¿No va contra el principio de igualdad? ¿Cómo puede ser igual infligirle los dolores que decirle te voy a infligir con los dolores? El daño psicológico, el daño físico termina siendo igual. ¿No? Comprometidas. Pero bueno, el efectivo policial, según el libro, dice, ordenó que se le torture, el sujeto confesó dónde estaba el niño, cuando fueron el niño había muerto. O sea, la tortura fue por gusto, digamos. Pero Kay Ambos nos pone y nos dice, no puede ser legítima defensa, no puede ser estado de necesidad, pero sí podemos disculparlo, dice. Porque la disculpa, según el razonamiento de él, como le digo, todavía no lo he terminado de analizar, según dice, se le puede disculpar que haya torturado, porque esta persona ha actuado con la única finalidad de buscar salvar la vida de otra persona. Ha ponderado dos bienes, la vida de otra persona contra la integridad física de esta persona. ¿Cómo? Hay un argumento que hasta ahorita yo estoy encontrando. Yo digo, cuando se trata de ciertos derechos fundamentales, uno no puede valer más que el otro. Es el primer argumento que yo podría responderle, ¿no?
cuando se trata de uno a uno, de repente no es justificable o no es disculpable. Lo que él dice, por ejemplo, dice, de ninguna manera vamos a justificar, dice, porque de todas maneras el Estado tiene que prohibir de manera absoluta. Lo que podemos es no darle una pena a esa persona, porque ha querido salvar una vida. Y él dice, y aún pone un ejemplo más drástico todavía, dice, es fácil decir cuando es uno contra uno, pero lo mismo ocurrió en Irak, tratándose de un coche bomba, cuando disculparon unos efectivos policiales que torturaron a uno que había puesto un coche bomba y que minutos después iba a explosionar y iba a matar a más personas en un edificio. Entonces él dice, alguien podría criticarle a este juez de policía, y es lo que utilizan en Estados Unidos, el tema, no utilizan el principio de... no, en Estados Unidos, por ejemplo, no tienen toda la sistemática de derecho penal que nosotros tenemos. En Estados Unidos lo único que se preguntan en un caso concreto, dicen, no se pregunta si actuó en legítima defensa o no se actuó en legítima defensa. En Estados Unidos dice, ¿será razonable que una persona en su situación actúe de esa manera? Si una persona razonable actúa en esa situación de la manera como actúa esa persona, no se le impone una pena. Entonces, Cayambos desarrolla este razonamiento y dice, ¿acaso no es razonable que cualquiera que ve que va a explosionar un edificio con miles o cientos de personas sea capaz de, en su desesperación, hasta matar a uno para salvar a muchos? ¿No? O un ejemplo que a veces a uno cuando pasa la entrevista de psicología en el consejo dicen, te preguntan, ¿no? A ver, usted es un fiscal probo, tiene su padre que está a punto de morir, necesita una operación que vale $10,000, entra a esta oficina y ve $10,000 en el escritorio y ve que nadie está. ¿Usted coge el dinero y se lo lleva para curar a su padre o deja el dinero y se va? Coge el dinero. ¿Por qué haría eso? Dejo una nota ahí saca. Este actúa como típico abogado, dejo una letra de cambio. ¿Ah? Se elimina el dolo, como que no hay conocimiento y voluntad, no es que no haya dolo. Hay conocimiento y voluntad, estás conociendo que no es dinero tuyo y te lo estás llevando, no hay que eliminar el dolo. ¿Ah? Préstamo unilateral, ¿alguien me puede hacer un préstamo unilateral? ¿Ah? ¿Ah? Es fácil criticar objetivamente y decir, no estás justificando, Maquiavelo, uno puede criticar objetivamente, pero lo que usted dice es cierto y los psicólogos dicen que es cierto. Lo primero que hacen es felicitarte y te dicen, eres una de las pocas personas que es franca, porque nadie en la vida va a preferir que se muera su padre a ir a la cárcel. Porque si tú prefieres irte a la cárcel antes de robar a tu padre, ni siquiera deberías ser fiscal, porque lo primero que deberían exigirte como fiscal es ser humano, y el ser humano lo primero que hace es amar a Dios o amar a sus padres, ¿no? Si es que no cree en Dios, ama a sus padres. Entonces un poquito a veces también de falsa moral, ¿no? Como le digo, no he leído completo el libro, pero me parece muy importante que plantea respecto a la tortura, ¿no? ¿Me decía? ¿Ah? Es criticable, es debatible el tema, ¿sí o no? ¿Y qué les decía al inicio? Todo es argumentación, todo es como uno lo exponga, como uno lo diga y es capaz de convencer. Como el Tribunal Constitucional dice a gritos y se rasga las vestiduras y dice, estoy en contra del derecho penal del enemigo, en el Estado peruano no debe haber derecho penal del enemigo, pero cuando le dicen, ¿y qué opina de la reincidencia y la habitualidad? Constitucional. ¿Y qué es la reincidencia y habitualidad? Un instituto del derecho penal del enemigo. Entonces, ¿qué hay? Una falsa moral, ¿no? Rechazo el derecho penal del enemigo porque suena feo, pues, ¿no? Suena mal. No, ¿cómo va a existir enemigos en un mundo civilizado? Hay ciudadanos y nada más. Claro, pero la habitualidad, reincidencia es derecho penal del enemigo puro, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer ese razonamiento? ¿No? Ahora, no estoy de acuerdo tampoco con el derecho penal del enemigo, porque ellos dicen, hay derecho penal del enemigo y derecho penal del ciudadano. Y si ustedes leen el librito de Cayambos,
no, de Pauline Ors, de Cancio Meliá, de Jacobs, que son defensores del derecho penal enemigo, parten de una idea, dicen, ciudadano es el que se comporta conforme a las leyes y se comporta como un ciudadano más dentro de la sociedad y respeta las reglas. Yo les digo, un delincuente común y corriente que sustrae las carteras, ¿se estará comportando como un ciudadano normal? No se comporta, no está respetando las leyes. Entonces ellos parten de una definición errada, pero no es derecho penal. Si ellos quieren llamarle derecho penal de enemigo y derecho penal de ciudadano, a lo que ellos llaman derecho penal de ciudadano no es derecho penal de ciudadano, pues. Porque el término de ciudadano del cual ellos parten es un ciudadano que se comporta conforme a las reglas. Y un delincuente, por más que robe por primera vez, no sería un ciudadano, ¿no? Entonces, por ahí, por el tema terminológico nomás no lo comparto. Pero eso ya, ojalá que sea materia de otros debates, ¿no? Continuemos. Prohibición de la prueba de oficio, como digo, es en el sentido, no es absoluto. Hay que ver en qué circunstancias puede ser permitida la prueba de oficio, y algo positivo en nuestro Código Procesal Penal es que sí permite la prueba de oficio, ¿no? Cuando muchos extremistas dijeron, no, eso va contra el modelo procesal acusatorio. Claro, es que el modelo procesal acusatorio, como les digo, no es absoluto, tampoco es puro, porque si fuese puro no habría pluralidad de instancias. Y correlación entre acusación y sentencia. En la sentencia 2005-2006 del HC/TC, el Tribunal Constitucional nos dice la vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento determinadas características, y ahí nos dan 3 características citando a Gómez Colomar. No existe juicio sin acusación. Hay una primera característica. No puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada. Otra característica. No puede atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad. Poderes de dirección que cuestionen su imparcialidad. ¿A qué se está refiriendo eso? Poderes de dirección que cuestionen su imparcialidad. En el objeto del proceso, ¿no? Se está refiriendo a la prueba de oficio, porque, y me voy adelantando en esto, el fundamento por el cual se prohíbe la prueba de oficio en la gran mayoría de casos es porque colisiona con el principio de imparcialidad. Porque si yo tengo una duda respecto a una causa que voy a resolver y falta un elemento probatorio y yo llamo ese elemento probatorio para que me despeje esa duda, ¿qué estoy haciendo? ¿No dicen que la duda favorece al reo? Entonces, si yo tengo dudas, ¿por qué tengo que traer una prueba? La duda debería de favorecerlo y se acabó. Y estoy actuando imparcialmente, o parcializadamente, ¿no? Estoy dejando de lado mi imparcialidad, o estoy dejando de lado mi indubio pro reo. Entonces, contrario sensu, ¿qué ocurre? Entonces, sí puede haber prueba de oficio, cuando esa prueba de oficio no contradiga la imparcialidad del juez. Solamente en esas circunstancias puede haber prueba de oficio. Y más adelante vamos a ver cómo y en qué circunstancias podría haber ese tipo de prueba de oficio. En este sistema, las pruebas que pertenecen al proceso y no a las partes, es cierto. Lo que pasa es que eso se refiere al momento ya que ha sido incluido la prueba. Si el fiscal trae una prueba, después me dicen, no, esa creo que me está perjudicando, me la llevo. Ya fue incorporada, ya metiste las 4 y ahí te quedas, ¿no? Claro, sí es eso. No es tanto que pertenezcan a las partes o que pertenezca al proceso, no hay una relación directa con la prueba de oficio. ¿La otra interrogante cuál era? El valor justicia debe primar sobre cuestiones. En Alemania tienen un sistema, como usted dice, que es un sistema acusatorio con tendencia inquisitiva, digamos, ¿no? O ellos le llaman con tendencia averiguativa. Y ellos dicen, cuando a Pauline se le comentó el tema de que estaba prohibida la prueba de oficio, Pauline dijo, pero ¿cómo? Dijo, ¿cuál es el deber del juez? Administrar justicia. Y si el juez administra justicia, tiene que buscar la justicia material y no tiene que buscar la justicia formal, no tiene que ceñirse a lo que las partes le pongan.
porque ahí el Estado estaría claudicando con su deber de administrar justicia y con su deber de perseguir el delito, ¿no? Pero aquí olvidamos un detalle, que el Estado, en un sistema procesal acusatorio, el Estado no solamente es el juez, el Estado también es el fiscal. Entonces no hay esa crítica de que está abandonando su deber de perseguir el delito, para eso está el fiscal. El Estado es uno solo, un brazo que administra justicia y el otro brazo que busca las pruebas y acusa, pero sigue siendo Estado. Sí. Claro. No es que el Estado ha claudicado con su búsqueda de la verdad, no. Lo que pasa es que hay que compaginar ese deber de administrar justicia con ese deber de imparcialidad, con ese deber o con ese principio de igualdad, porque si el juez se pone a buscar pruebas junto al fiscal por una cuestión de matemáticas simples, 2 no es igual a 1, sería juez y fiscal contra el imputado, 2 contra 1, y desde ahí ya, numéricamente ya estamos en contra del principio de igualdad, ¿no? Va solamente en números, ¿no? Entonces por ahí hay que compaginarlo, como le decían. Cuando bien claro lo dijiste, por ejemplo, en el sentido de que el Tribunal Constitucional ha señalado que no hay derechos absolutos. Eso está bien claro, pero a veces nos olvidamos ese concepto claro, nos olvidamos en algunas circunstancias cuando definimos el nuevo modelo, ¿no? El nuevo modelo es oral, claro, es oral, pero cuando el doctor San Martín en una casación, si no me equivoco, un auto de casación, ¿no?, sacó y dijo de que no, algunas resoluciones tienen que ser escritas, los que consideraban que el modelo peruano era puro se rasgaron la vestidura y dijimos, estamos regresando al modelo escrito, a la escrituralidad. Y yo les preguntaría a ellos, ¿y cómo se hace una acusación? ¿Acaso antes de la audiencia de la etapa intermedia el fiscal no tiene que presentar su acusación y se la corren a las partes? ¿Y cómo la presenta? ¿Oralmente? Escrito. ¿Y por qué ahí no se rasgaron las vestiduras? ¿Por qué no dijeron todo es oral? Hay algunas circunstancias que necesitan oral y hay que compaginarlo y hay que también moldearlo, porque tampoco el otro extremo también no es válido. Todo escrito porque dice la Constitución que todo debe ser escrito. No, la Constitución no dice que todo debe ser escrito, la Constitución dice que debe ser motivado. Y si le dice que es escrito fue porque en ese tiempo la escrituralidad era obligatoria. Y porque el fundamento, la justificación de que debe ser escrito era porque era la única forma de garantizar de que se está plasmando lo que el juez ha dicho. Pero en la audiencia oral también se puede hacer eso. Se graba y ¿qué mejor garantía? ¿Cuál es la mejor garantía? ¿Que se escriba o que se grabe en audio y video? Ahí de su propio labio se está saliendo, no es lo que está diciendo en escrito, porque ahí podría decir, no, yo le dije a mi asistente que no escribiera eso. No tener la responsabilidad derivada, ¿no? Entonces hay que equilibrar, ¿no?, esos modelos, el principio acusatorio hay que equilibrar con otros principios. No hay juicio sin acusación. Dice, una vez que el Estado opta por separar sus funciones de acusar y juzgar en 2 órganos distintos y totalmente independientes, el órgano jurisdiccional encargado de juzgar necesite una previa acusación del titular de la acción penal por lo siguiente. Primero porque si no hacemos ello estaríamos haciendo que 2 órganos diferentes trabajen sobre lo mismo. Y eso va contra la economía. 2 personas trabajando sobre lo mismo. O sea, por cuestión de economía no es dable tampoco. Y segundo, porque se evita la contaminación de la función del juez como tercero imparcial. Es lo que sucedía en los procesos sumarios anteriormente, ¿no? Investigaba y sentenciaba, ¿no? Si al momento de investigar llamaba y no venía la diligencia, ¿no?, ¿qué decía? El juez, ¿qué decía? Me está faltando respeto, ¿no quieres venir? Ya te... Notificación para lectura de sentencia, ¿no? ¿Sí o no? A muchos han visto eso o no, ese razonamiento. Orden de captura, ¿no? ¿Han percibido esa actuación de algunos magistrados? ¿No? Entonces, eso se trata de evitar la contaminación ahora. Si tú has actuado una prueba, de hecho ya estás de una otra manera conociendo el proceso. Y si tú mismo has investigado, vas a terminar juzgando, de hecho vas a terminar en algo, si no necesariamente en condena, pero vas a terminar con un razonamiento ya contaminado.
En la sentencia del Tribunal Constitucional 2005-2006 también dice, siendo la exclusiva posibilidad de acusar a falta de el proceso debe llegar a su fin. ¿No? Sin acusación, si hay un sobreseguimiento, ¿qué queda? En el nuevo modelo, si hay un archivo, hay un archivo que sí, al fiscal superior, y el fiscal superior es de la misma opinión del juez, del fiscal inferior, ahí termina, un auto, ¿no? Y si el tercero, no, si el actor civil no está de acuerdo, ahí quedó, y su derecho a la pluralidad de instancias, y se impugna. No, le estoy poniendo el supuesto, hay un sobreseguimiento de parte del fiscal, ¿no? Etapa intermedia, llega al juez, el juez dice yo no estoy de acuerdo, lo eleva al fiscal superior. El fiscal superior dice yo estoy de acuerdo con mi fiscal provincial, juez, sobresea. Contra esa resolución el actor civil dice yo no estoy de acuerdo. Puede apelar, derecho a pluralidad de instancias. Pero si ya el órgano titular de la acción penal se ha pronunciado en doble instancia. ¿Ah? Ya se pronunció en segunda instancia, ¿no? Sí, porque el fiscal superior ya dijo ya. Esa sentencia del 2005-2006 es un caso similar, pero en el proceso anterior, en el procedimiento, el Código de Procedimientos Penales. El fiscal había dictado sobreseguimiento, el juez lo eleva en consulta, el fiscal supremo en un proceso ordinario, un proceso sumario, el fiscal provincial dice sobreseguimiento, el juez lo eleva en consulta, el fiscal superior dice confirme ese sobreseguimiento, baja, se sobresee y el tercero civil en ese procedimiento impugna. ¿No? Impugna y el Tribunal Constitucional le dice no tienes derecho a impugnar, porque el titular de la acción penal ya se pronunció. Y algunos dicen, ¿y dónde queda el derecho del actor civil? Pero el actor civil en el proceso penal, ¿a qué tiene derecho? ¿A la pena? No. Hay que compaginarlo bien, ¿no? La Corte Suprema sacó una casación, una queja en la que establecía que en ciertas circunstancias claro, pero la crítica a eso era, ¿y dónde está el principio de imparcialidad? Si el que está acusando dice que no hay nada, ¿por qué vas a ampliar y vas a buscar? No, dentro de las potestades está el ampliar, o sea, sí, dentro del antiguo procedimiento tenía tres posibilidades. O le elevaba en consulta, o si no, si le decían sobreseguimiento estaba de acuerdo, lo sobreseguía, o la tercera alternativa era que le decía que investigue, ¿no? Porque determinaba determinadas actuaciones. Pero desde mi punto de vista, para mí eso es contrario al principio de imparcialidad. Al decirle que le falta algo, de una u otra manera le está diciendo, para mí falta algo porque para mí sí hay algo. Ese es el razonamiento que yo hago, ¿no? Y le dice que no. Creo que es en esta sentencia, la sentencia del 23/2003, dice el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la disposición del entonces vigente del Código de Justicia Militar, en la que decía, pese a que no existe una denuncia de parte del fiscal militar, el juez podía abrir investigación, ¿no? Dictar auto de instrucción. El Ministerio Público como órgano encargado de investigar y recabar la prueba. Si el fiscal es el titular de la acción penal, es encargado de acusar, si es, digamos, quien tiene que plantarse en el proceso penal a defender la tesis acusatoria, tiene que ser él mismo quien tiene que buscar las pruebas. Y si tiene que buscar las pruebas, tiene que recabarlas y tiene de una otra manera en el nuevo proceso controlar su legalidad. Porque si no controla la legalidad de pruebas, ¿qué es lo que va a pasar? En el expediente 3960 del 2005 se establece que el Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba, asumiendo la conducción de la investigación desde su inicio. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. En el nuevo modelo, un poquito yéndonos a los casos prácticos, ¿cómo debe ser la relación entre el Ministerio Público y la Policía? Coordinación, ¿no? No debe ser subordinada, ¿no? ¿No? Coordinada. ¿Por qué tiene que ser coordinada?
si el fiscal es el que tiene que dirigir? Es el que sabe la cuestión práctica. Yo la investigación fiscal la comparo a una investigación que tiene una metodología, una investigación que hace uno cuando hace una tesis, ¿no? Tú tienes que, en principio, cuando se comienza con lo que es el nuevo modelo, dice que lo importante es la teoría del caso. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Lo importante es la teoría del caso? Entonces, entonces, ¿cuál es lo importante? Según la investigación que uno hace cuando hace una tesis, lo importante, ¿desde dónde tienes que comenzar para comenzar bien? Planteamiento de problema. Cuando ustedes inician una investigación, y esto me salgo un poquito del tema porque también vemos un tema de litigación oral, cuando ustedes inician una investigación, lo primero que tienen que saber es cuál es el problema, ¿no? El problema, de repente, estamos en un caso de peculado. De repente se le hace el interrogatorio y lo que él no está negando, por ejemplo, es que lo haya sustraído. Lo que él está negando es que ese dinero estuvo a su cargo. Entonces, toda nuestra investigación ya no la vamos a hacer sobre los elementos adyacentes donde él no está negando. Y es lo que te dicen cuando uno hace una investigación, ¿qué le dicen? Plantea el problema y ¿cómo lo tiene que hacer? ¿De manera amplia, abstracta o tiene que ser un problema concreto? Delimitar, ¿no? Delimitar. Yo siempre lo comparo eso en la investigación. Primero tu problema. Y una vez que has hecho tu problema, ¿qué realizas? Tu hipótesis, ¿no? Y tu hipótesis puede ser una o puede ser varias. Varias, ¿no? ¿Y qué nos dice el nuevo modelo? Cuando uno plantea una formalización, investigación preparatoria, ¿puede haber una sola imputación? Hay una imputación alternativa, ¿no? ¿No? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Pueden ser varias, puede ser que sea una o dos, ¿no? Esa es tu hipótesis. ¿Tu hipótesis qué necesita? Una vez que has establecido tu hipótesis, para comprobar esa hipótesis, ¿qué es lo que buscas? Pruebas en el proceso, ¿no? Quieres que ver las teorías, en el caso de investigación, que justifican tu hipótesis, o puede ser que en el camino tú encuentres, ¿qué puedes encontrar? Teorías que más bien desvirtúen tu hipótesis, ¿no? En ese caso, en una investigación, ¿qué podrías hacer? Has planteado una hipótesis y has encontrado algo que pruebas que lo desvirtúan, ¿no? ¿Usted es fiscal? ¿Cuántos sobreseimientos ha hecho? Varias. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿No planteó bien su hipótesis o...? Claro, hay que ser valiente, ¿no? Porque a veces en el modelo anterior no había valientes. Todo era acusar, ¿no? Todo terminaba de acusar, ¿no? Ese es el tema del nuevo modelo, ¿no? Les digo, y cuando uno va a sustentar su tesis, ¿va con una hipótesis o dos hipótesis? ¿Ah? En la práctica se está yendo con una. En una investigación, digamos, investigación de orden de tesis, ¿puedes ir a sustentar tu tesis con dos hipótesis? ¿Con dos teorías? Pues, ajá. ¿Puedes decir, puede ser esta o la otra? ¿O tiene que ser una? Una nomás, ¿no? ¿Y por qué se dice que en la acusación puede haber una calificación jurídica alternativa y una principal y una subsidiaria alternativa? ¿Están de acuerdo con esa? ¿Sí? ¿No creen que ya a nivel de acusación ya yo debo estar seguro de a dónde voy? Yo no puedo estar diciendo, me parece que fue robo, pues me parece que fue hurto. Se supone que ya investigaste, ¿no? por si acaso, ¿no? A ver, ¿sí? Claro. Claro. Uno tiene que ir convencido también, ¿no? ¿No? ¿Usted es fiscal también? ¿Sí? ¿Ha ido siempre con una hipótesis nada más? ¿Siempre? ¿Usted siempre seguro? Tú ya le estabas dando la salida a la sala ya.
¿Ah? Esos, como tiene la investigación, el encargo de investigar, también tiene que recabar las pruebas. Sentencia 3960 del 2005. En la 2492 2007, igual vamos a encontrar, dice, ante la existencia de suficientes elementos incriminatorios que hagan necesaria una investigación judicial, el representante del Ministerio Público deberá formalizar la denuncia en ese caso, ¿no? Se habla de formalizar la denuncia, en este caso sería formalizar la investigación preparatoria, ¿no? También no se olviden de eso, si ya tienen bastante. Ahora, ¿ustedes qué opinan del plazo de las diligencias preliminares? ¿Es poca? ¿Es suficiente? ¿Y qué opinan respecto a lo que dijo la casación y lo que dijo el Tribunal Constitucional? Porque la casación ha dicho que el plazo de las diligencias preliminares puede ser, naturaleza de las diligencias preliminares, ¿cuál es su naturaleza? Carácter urgentes e inaplazables. Tanto será 8 meses para ser urgentes e inaplazables, creo que no cumple esa finalidad. Ahora, ¿están de acuerdo con que sea 120 días? Tampoco están de acuerdo con... Tampoco, ustedes no están de acuerdo con nada. Sí. De cada caso en concreto. A mí me preguntaban ese tema en Lima y me decían, pero ya en 2 casos de corrupción que la sala les ha dicho no, vencimiento de plazo. Yo les digo, el Tribunal Constitucional les está dando la solución, porque el Tribunal Constitucional les está diciendo, el plazo para investigación preparatoria de 8 meses para casos complejos, en principio es insuficiente. El otro argumento que te plantea el Tribunal Constitucional te dice, las diligencias preliminares no debe tener un plazo específico, deben estar ceñidos a la complejidad del caso, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, investigar en Lima, teniendo laboratorio de criminalística, ya en Huaura me dicen que lo van a tener, que hacerlo en Huaura, donde tienes que mandar tu oficio y tus pruebas, ¿no?, hasta Lima, que te van a demorar 15 días. Ya saben por quién tramitar todos sus pedidos a Lima. ¿No? En 15 días, excelente. Claro, no, dijo como en los casos ordinarios de la investigación preparatoria de 120 días, dice que la investigación preliminar no debe ser mayor a esos 120 días. No, como le digo, no, en algunos casos puede ser mayor, en algunos casos menor, pero tampoco creo que debe llegar a los 8 meses, o sea, no, creo que es demasiado ya. Ahora algunos me dicen, pero claro, pero en caso de corrupción las pericias llegan pues después de 4 o 5 meses, son pericias enormes. Yo le diría, ¿y las pericias es inmediato, inaplazable? Criminalidad organizada. La investigación preparatoria es insuficiente, pero preliminar. Pero ¿por qué con lo que tienes no puedes ya formalizar investigación preparatoria? Pero vas a tener el plazo de 16 meses en investigación preparatoria para obtener todas las pruebas que quieren. Y un plazo de 16 meses que posiblemente va a tener que aumentarse a más, porque ya se ha dicho, es insuficiente. Para ese tipo de delitos es insuficiente, ¿no? Ahora, como le digo, diligencias preliminares deben manejarse por la razonabilidad, más que por un plazo fijo. Como tú dices, podría ser que en algunas circunstancias, tratándose de una criminalidad organizada, por ejemplo, como la que se armó en todo el año del 90 al 2001, en esos casos era imposible, pues, de una red que fue a nivel nacional e internacional, hacer diligencias preliminares en solamente 8 meses, ¿no? Era casi imposible. Entonces, en esos casos, pero esos casos van a ser excepcionales, y alguien en la ciudad de Tarapoto me planteaba lo siguiente, me decía, doctor, pero ese es un caso excepcional, ¿y acaso dentro del nuevo modelo la Fiscalía de la Nación no está capacitada, no tiene la potestad de crear órganos ad hoc para ese tipo de investigaciones? Si a un fiscal, a un solo fiscal le va a demorar, digamos, 16 meses hacer unas diligencias preliminares, entonces el fiscal, como tiene solamente 8 meses, por ejemplo, tendrá que poner más de un fiscal, porque si uno lo hace en 16 meses, 4 lo harán en menos tiempo. Entonces es un tema de organización también. Yo, como le digo, es una idea que alguien me dio en Tarapoto y creo que es algo saludable, ¿no? Porque si hay esa potestad del Ministerio Público. Entonces, para culminar, las diapositivas se van a ver, lo van a poder ver en la página, estamos ya contra el tiempo.
vamos a ver que el objeto del proceso penal lo determina el Ministerio Público. Acá está el hecho de que el Ministerio Público puede plantear y vincular respecto a los hechos. Lo que la sala o el órgano jurisdiccional puede desvincularse respecto a la calificación jurídica, y lo que puede desvincularse también es en la determinación de la pena, ¿no? Son dos cuestiones fundamentales. La prohibición de la prueba de oficio, solamente para terminar, respecto a la prueba de oficio, yo les decía cuándo excepcionalmente puede permitirse, cuando no viole el principio de imparcialidad. Y yo siempre pongo el siguiente ejemplo: ¿qué pasa si un testigo fundamental ofrecido por el representante del Ministerio Público viene, declara y yo como juez tengo una duda? Me parece que este testigo es inimputable. Me parece, lo estoy percibiendo así, pero yo no tengo ninguna pericia que me determine si es inimputable o no es inimputable. Ordeno la pericia. ¿Eso violaría el principio de imparcialidad? Claro. ¿Violaría la imparcialidad? Yo les digo que no. ¿Por qué? Porque si esa pericia me confirma de que esa persona es imputable, pues será a favor del Ministerio Público. Pero si me dice que es un inimputable, no inimputable en cuanto a minoría de edad, sino en cuanto a la capacidad psicológica, ¿no? Si me dice que es inimputable respecto a la capacidad psicológica, irá en beneficio del imputado. Entonces, hasta antes que se practique esa pericia o durante se practique esa pericia, no puedo establecer si hay imparcialidad en favor de uno o de otro, ¿no? Por ahí considero que, por ejemplo, ese tipo de prueba de oficio no viola el principio de imparcialidad y por lo tanto puede ser permitido. Es un ejemplo nada más de cómo se puede dar una actuación de prueba de oficio sin violar el principio de imparcialidad. Me hubiera gustado terminar estos temitas, pero tengo necesariamente comprado ya la salida para Lima el día de hoy, así que estoy con el tiempo. Hay lo que es acusación y sentencia, hay el tema de algunos principios del modelo procesal acusatorio, ¿no? Es lo que yo les decía, por ejemplo, en el modelo acusatorio puro, quien perseguía era el particular, ahora se ha cambiado por el Ministerio Público, ya no es puro, por eso. Pluralidad de instancias es propio del sistema inquisitivo. Las diapositivas la van a encontrar en la página de la escuela, y cualquier duda que pudieran tener respecto a ella o en algo que se le pudiera ayudar, ese es el correo electrónico, me pueden consultar cualquier tema. Y solamente para terminar, nuevamente reiterarles lo siguiente: litigación oral, está bien, excelente. Creo que muchos de ustedes, por la práctica, tienen bastante que enseñarnos a los que estamos en Lima, que todavía estamos con un modelo escritural. Está bien, excelente, pero ese tema de litigación oral tiene que ir reforzado por el tema sustancial, tiene que ir reforzado con el tema de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, o sea, de jurisprudencia, y tiene que ir ayudado de lo que usted decía, con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en un mundo globalizado, hay muchas sentencias de la Corte Interamericana que nos pueden ayudar y nos pueden sustentar. Y tengan en cuenta algo: si bien es cierto, los derechos fundamentales procesales nacieron en favor del ciudadano, hoy en día esos derechos fundamentales en favor del ciudadano se han ido ampliando no solamente en favor del imputado, han sido ampliados en favor del agraviado y en algunas circunstancias ha sido ampliado en favor de los representantes del Ministerio Público. Porque no podemos llegar al extremo, como decía este autor ripollés español, decía, no podemos llegar a una orgía legalista, donde todo sea legalidad y al final terminemos sucumbiendo ante la criminalidad. Siempre en la vida hay un equilibrio, hay los derechos del ciudadano y hay el deber del Estado de perseguir a aquellos ciudadanos que han hecho daño a otros. No solamente de perseguirlos, de investigarlos, acusarlos, sino también de sancionarlos, ¿no? Y si ese tipo de delitos, ese tipo de infracciones son bastante graves, mayor es la responsabilidad del Estado. Entonces ustedes como representantes del Ministerio Público, como parte del Ministerio Público, tengan en cuenta eso. Antes que nada, están defendiendo la constitucionalidad, el Estado constitucional de derecho.